O sea, me preguntaba canonidad de la misma. Yo creo que sí. O sea, vemos todo junto, ¿no? O sea, empiezas con el ¿qué? ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes ya a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Agradecida primero que todo de Gema de la invitación. Vengo desde el otro lado del charco, vengo desde Chile. Soy Catherine Herrera. Encantada de presentar la mesa número 4, donde vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que es el sector textil, cómo se hace, ¿cierto?, el fin de vida. La mesa de diálogo Cambiando el rumbo, cómo se debería gestionar y transformar el sector de la moda, ¿ya? Bueno, a mi lado aquí se encuentra Nuria Nubiola, ¿ya? Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, empezó trabajando con el tema del jeans, me contaba, y el otro día conversábamos en una reunión que eso le apasionó porque además hay un tema que tiene que ver con la materialidad. El jeans es la prenda que aún sigue un poco más pura, ¿cierto?, que tiene menos residuos, o sea, menos fibras combinadas dentro de su prenda, por lo tanto lo hacía más fácil de poder retornar, y así es como nació Back to Eco, y dado los recortes, descartes de Back to Eco, después nació Infinite Denim, un proyecto maravilloso donde ella hace hilados y trabaja, ¿cierto?, desde el ámbito pequeño, con grandes empresas también, ¿cierto?, y hace maravillas con el denim que varios ya pueden conocer desde Barcelona. Así que les presento con mucho agrado a Nuria. A nuestro lado ahí sigue Alberto Égido, es ingeniero senior. Él es responsable de medio ambiente y circularidad de Moda Red. Ya él también está súper comprometido con el mundo de la moda sostenible, porque tiene la conciencia, ¿cierto?, y ha aprendido y colaborado con diferentes asociaciones, tanto públicas, privadas, ¿cierto?, y promueve el consumo responsable, la justicia social y la sostenibilidad. Ha participado en varios eventos también. Actualmente es responsable de la circularidad y sostenibilidad de Moda Red, un proyecto textil de Cáritas que gestiona más de 45.000 toneladas de ropa al año, ¿ya? Y que se convierte en el operador estatal más relevante, según, ¿cierto?, las cifras que lo avalan. Y finalmente está Leticia Saiz, que ella es ingeniera química, ¿ya? Ella pertenece al mundo de los neumáticos. Algunos podrán decir, bueno, en las otras mesas también hemos tenido temas transversales, porque finalmente el textil abarca, y lo decían en la mesa anterior, todos tenemos que vestirnos, y abarca distintas industrias. Ya el neumático no está lejos de eso, de hecho parte de los descartes, nos contaba ella en nuestra reunión interna, se transforman también para algunos textiles, y se hacen también productos interesantes. De hecho está la marca ahí, Neomatic, que es una también de las marcas que aquí auspicia y avala y patrocina a la moda sostenible, ¿cierto?, que es Slow Fashion Next. Ella es ingeniero químico de la Universidad de Valladolid, y toda su carrera profesional, por lo que contaba, lleva muchos años en Signos. Así que ella también tiene bastante que aportar dentro de la mesa de conversación. Finalmente estoy yo, Catherine Herrera, les comentaba, vengo de Chile, ingeniero textil. Soy certificada en moda sostenible, en economía circular e innovación. Actualmente trabajo en la mesa de técnica para la ley REP de Chile en los prendas de primer uso, ¿ya? Porque el textil abarca muchas partes, y la verdad es que para nosotros gestionar una cantidad importante de textiles ha sido súper difícil, y por lo mismo hemos fraccionado la cantidad de textiles en primer uso, segundo uso, decogar y otros textiles. Así que, bueno, además también trabajo con la lana. Estoy co-liderando unos proyectos estratégicos para poder levantar en Chile y en América el tema de la lana. Estamos haciendo una colaboración con Uruguay y Colombia muy interesante, así que ahí estamos todos tirando para el mismo carro. Después de la presentación vamos a partir acá con las preguntas. Entonces, Nuria. Empiezo yo. ¿Qué es Nuria? Nuria, sí. Desde tu experiencia con Infinite Denim y Back to Eco, ¿qué papel pueden desempeñar las empresas pequeñas en los cambios regulatorios que están dando a nivel del sector textil en la Unión Europea y en España? ¿Cómo crees que puede eso impactar no solamente aquí, sino que
desde acá un impacto también al resto del mundo, porque finalmente yo me he dado cuenta que los países somos espejos. La realidad de lo que nosotros vivimos acá, ¿cierto? Y que ustedes pueden ver acá en España, Gema se dio cuenta en Chile, no está tan distante de la realidad que nosotros vivimos, por lo tanto, lo que tú nos puedas aportar también sirve más allá de esta frontera. Bueno, hola, ¿se me oye bien? Tengo una tendencia a chillar, espero controlarme. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado, es un placer, un orgullo estar aquí al frente. Entonces, bueno, yo tengo dos cabezas. Infinite Denim son hilos tejidos y ropa hecha siempre con algo de material de jeans postconsumo, reciclados industrialmente o repurpose, llámale como quieras, reutilización. Y después Back to Eco, que es una asociación sin ánimo de lucro que hace un poco de todo, ¿vale? Pero digamos que no tiene producto propio. Entonces, yo un poco intentaré hablar muy brevemente, pero de un poquito experiencias nuestras que hemos tenido desde las dos cabezas, y voy a intentar llevármelo mucho al barro porque es mi experiencia, ¿vale? Entonces no reflexionar tanto, sino como dar ejemplos prácticos que pienso que pueden ayudar a empresas pequeñas como yo, que subsistimos con muchos problemas. O sea, yo lo primero que me venía era decir qué pena, porque no paran de cerrar proyectos como el mío. Yo sobrevivo porque tengo una suerte de tener un local y tener unas ayudas. Y lo digo así porque a veces la gente me dice, ¿cómo te lo haces? Y digo, bueno, es que hay algunos que tenemos unos apoyos y no todo el mundo los tiene, y se va viendo cómo van cerrando tantas. Entonces yo he pensado, bueno, a ver cómo puedes ayudar desde tu posición, ¿no? Entonces yo primero diría, estas leyes que se nos acercan, oímos mucho cómo afectan a las grandes, y me ha encantado hoy escuchar cómo también las pequeñas tenemos nuestro lugar, ¿no? Entonces yo lo primero era decir, quien esté en este mundo y esté en un marco pequeñito, animarnos a cogernos 2 o 3 días a parar, a pensar y a investigar un poquito de todas esas leyes y de todo ese mapa que se va a generar, que no lo tenemos claro, pero lo vamos viendo, qué lugares podríamos ocupar desde las microempresas, ¿vale? Lo mío es micro, ¿no? ¿Qué lugares podríamos ocupar? Entonces, a partir de allí, desarrollar ideas, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, una de nuestras, digamos, singularidades fue que hace 5 años, cuando nadie lo hacía, pues desarrollamos un hilo reciclado hecho a partir de jeans postconsumo, y lo hicimos en base a colaboración, 100%, que sería como el segundo punto, ¿no? No intentéis ir solas, porque es muy difícil. Nosotras nos juntamos con los gestores de residuos del momento, que nos ayudaron un montón, que era Solidanza, nos juntamos con una consultoría especializada, Glaya Gómez, que ha estado aquí, y ella nos ayudó a armar este proyecto, ¿no? Gracias a eso pudimos tener una visibilidad, ¿no? Y ahora, con este hilo y esta innovación, pues nos podemos crear un nombre que ahora nos está permitiendo sobrevivir, no tanto de vender nuestros productos, que vamos haciendo, pero nos cuesta mucho porque somos muy pequeñas y no tenemos, sino de poder colaborar con otras marcas que les interesa nuestra innovación, porque es muy específica, es muy nicho, ¿no? Que yo aquí quería decir un poco, ¿no? Tenemos un mapa, pues busquemos un nicho, un lugar que desde el sitio pequeñito no queramos abarcar todo, porque yo he sido la reina el otro día con Gema, que hacíamos terapia, he hecho todo, o sea, en plan talleres, reparación en la tienda, o sea, loca, y ahora estoy como, vale, minimizar, y también un poco el mensaje de decir, no queramos abarcar todo, sino cosas más pequeñas. Entonces, algún ejemplo, por ejemplo, ahora hemos hecho un tejido para una gran marca que va a salir ahora en julio, nos ha costado infinito y más allá, pero suceden estas cosas, ¿no? Hemos tenido un nicho tan específico de reciclaje de denim que nos ha venido a buscar a alguien para decir, oye, queremos hacer un tejido con vosotras. Y, sorprendentemente, creo que han aprendido mucho a nuestro lado, ¿vale? Yo lo he pasado muy mal, pero han aprendido mucho, ¿no? Porque era como, ¿cómo puede ser esta gran empresa no entienda nada de lo que es la economía circular? Perdón, no me grabéis diciendo esto, pero es como, pues sí. Creo que además, aparte de poder apoyar a estas empresas, también hay un tema de educación, de sensibilización, que los pequeños a veces hemos sido más libres para pensar, para movernos, para probar, y los grandes están más estancados, les cuesta más hacer los cambios. Entonces nosotras también podemos ser un alterador, ¿no? Nosotras ahora, sí que lo puedo decir, estamos haciendo todo el merchandising de Levi's de España. Esto nos ha salvado, el proyecto de Back to Eco, y gracias a eso Back to Eco está haciendo laboratorios ciudadanos que motiva a la gente a desarrollar proyectos nuevos, a generar ideas. O sea, también el otro punto que yo quería decir era la flexibilidad, ¿no? Que yo he sido súper militante
Los que me conocen lo saben, vengo de ambientales, o sea, venía con una ideología muy fuerte, pero en mi caso fue, bueno, pues para subsistir tendré que meterme dentro de este ecosistema y también saber en qué momentos necesito la ayuda de los grandes para poder continuar con mis proyectos pequeños, ¿no? Y dejándolo allí, el proyecto más pequeño con el que estamos ahora y que a mí me hace una ilusión inmensa, y os animo también a todos a hacer este tipo de iniciativas, que lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido crear un laboratorio ciudadano, que estoy buscando a Isabel Lorenzi, que es de aquí de Madrid, pero fue una de las personas que me ayudó a llevar esto a cabo, que fue una experiencia como Back to Eco, donde en nuestro espacio generamos una convocatoria para generar ideas de circularidad ciudadana. No todo tiene que ser empresas. Y vinieron empresas, han salido historias, ha sido súper bonito, ¿no? Y allí también, concluyendo, perdón que ya me estoy enrollando, lo último, lo que ha sido muy bonito ha sido que en lo comunitario, o sea, más allá del residuo, de lo que hagas, yo el merchandising os puedo explicar la vida, pero no tiene nada nuevo. Pero lo que me ha sorprendido a mí este año ha sido que el meter en nuestro local a todo de personas se han empapado de ese laboratorio, de ese espacio de reciclaje, de sostenibilidad. Han salido súper empoderadas. Era gente que venía con sus proyectos y nosotras en un fin de semana les impulsábamos a hacerlo con voluntarios y tal. Y de repente mi sensación es, esta gente se han reenamorado del textil, han empezado a ver el textil, no se han culpabilizado, se han hecho dueños de esa historia. Y habrán proyectos, oye, que habrán durado 2 meses, pero esas personas ya se les ha puesto una semillita, ¿no? Entonces, mi reflexión es a ver desde los pequeños, que a veces somos más de corazoncito, cómo podemos hacer llegar esa sensibilidad pues a la ciudadanía, aunque sea poco a poco, gota a gota. Creo que vale la pena no perder la ilusión, aunque sepamos que el panorama está fotut, que decimos en catalán. Pero está fotut, pero Phil, si nos rendimos nosotros ya, jodido, ¿cómo estará más jodido? Así que animaros mucho. Pero no te pongas como Pepe. No, por esto digo, yo digo, venga. No vale rendirse. Hay que tener un equilibrio, o sea, sí. Finalmente sabemos que probablemente el panorama a veces lo vemos un poco negro, sin embargo es importante poder tener la esperanza de hacer las cosas, hacerlas bien. O sea, hay muy buenas ideas, o sea, yo veo que hay trabajo maravilloso, aquí todos los que estamos en el panel somos los que estamos en el barro, ¿cierto? Y de hecho haciendo esa conexión, porque trabajamos en empresas, ¿cierto?, en industria, paso a preguntarle a Alberto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la gestión final de vida útil, ¿cierto?, de los textiles en la actualidad, y cómo puede la tecnología ayudar a estos desafíos? Bueno, muchas gracias, y lo primero de todo agradecer que nos hayáis invitado. Estoy encantado de compartir este panel tan feminizado y tan floreado, además. Hemos hecho pleno con el dress code. Nos lo hemos creído. Yo también la he tenido que pedir prestada porque yo soy más osete vistiendo, pero bueno. Y bueno, pues por dar una breve pincelada de cómo está actualmente el tema del residuo textil a nivel nacional, estamos hablando más o menos, en números redondos, de 1 millón de toneladas al año, lo que se produce de residuo textil. De eso solo se recoge selectivamente en torno al 12%. Ahí estábamos hablando de esas 45.000 toneladas, es como el 44-45% de todo lo que se gestiona, y hay otro 20% que también lo recogen entidades del tercer sector. Hay pocos sectores a nivel estatal que tengan una presencia de más del 60%, y en el caso de la gestión del residuo textil sí que es así. Todas nuestras entidades, 48 entidades, son empresas de inserción, es decir, sin ánimo de lucro, y hasta el último céntimo de lo que obtenemos de ingresos se destina a nuestro objeto social, que es la creación de empleo de inserción, ¿de acuerdo? Y por ir haciendo un poco todo el seguimiento de qué hacemos con la ropa y también qué carencias detectamos, bueno, pues cuando se recoge la ropa, normalmente a través de un contenedor, una de las primeras cuestiones que tenemos es la trazabilidad, ¿no? ¿Qué cantidad de ropa has recogido? ¿Dónde la has recogido? ¿En qué día? Ese tipo de datos, ¿no? Eso actualmente no es obligatorio, pero sí es verdad que nos gusta intentar
rompernos la cabeza para ir un poquito por delante de todas esas cuestiones, y nuestra flota de más de 8.000 contenedores pues está sensorizada, tiene un sistema dentro que nos dice cuándo necesita ser atendido ese contenedor, de tal manera que te ahorras muchas emisiones asociadas a la recogida, porque solamente lo recoges cuando realmente está en un nivel suficientemente óptimo para ser recogido, en torno al 80%. Vale, una vez que tienes ese dato, tú puedes volcarlo en un sistema, en un software, y decir, este día he recogido tantos kilos, tantas toneladas, y están ubicados en este almacén local. Cuando hay una cantidad suficiente, esa ropa se envía a una de nuestras plantas de tratamiento. Tenemos 3 por toda España. Ahora en Madrid estamos echando a rodar una, y en Barcelona estamos haciendo mudanza de una planta que teníamos a una nueva, más de 30.000 metros cuadrados de planta, y os cuento esto para luego hilvanarlo con otra cuestión posteriormente. Y en esas plantas pues ya se hace la preparación para la reutilización y el reciclaje. ¿Por qué os contaba esto de las plantas? Porque otro de los desafíos es que tenemos muy insuficiente capacidad de tratamiento a nivel estatal. Es decir, de todo ese millón de toneladas solo recogemos selectivamente el 12% y apenas tratamos la mitad. Tampoco hay datos oficiales en ese sentido. Por lo tanto, la capacidad de tratamiento se debe de ampliar y también de mejorar. ¿Por qué hablamos de mejorar? Bueno, pues porque hoy en día es muy difícil, con una gran cantidad de prendas, llegar a hacer algo que sea sostenible. Y pongo un ejemplo muy claro. Si una prenda tiene el elastano, esa prenda se puede reutilizar, pero es muy difícil que se pueda reciclar, porque el elastano es como un tendón de pollo, eso no puedes romperlo de ninguna de las maneras. Y claro, si quieres hacer cualquier proceso de preparación para el reciclaje, necesitas romper esa fibra. Por lo tanto, otro problema anidado. Si ponemos en el mercado prendas que no se pueden reciclar, se pueden reutilizar, pero cuando ya estén muy viejas nadie va a quererlas reutilizar, y por lo tanto no se pueden reciclar, tenemos un problema. Y ahí sí que entronco con una cuestión que ha ido saliendo y que yo creo que es fundamental: el tema del ecodiseño. O sea, no podemos pretender hacer sostenible el sector textil si no tenemos ecodiseño, y no podemos tener ecodiseño si no tenemos asociada la ecomodulación. Por mucho que Nuria quiera hacer las cosas de forma sostenible y demás, si no le nivelan el terreno de juego para hacerlo en iguales condiciones económicas de otra empresa que le da totalmente igual la sostenibilidad, pues difícilmente el proyecto de Nuria va a tirar para adelante. Y por el resoplido, así lo entiendo. Otro problemón que tenemos muy, muy importante, que tenemos muy pocas tiendas de segunda mano. Modaré tiene unas 160 tiendas repartidas por toda la geografía, en las cuales se hace venta de segunda mano, también entrega social. La gente que no tiene posibles para adquirir esas prendas se les dona de forma gratuita. Pero estamos hablando que a nivel estatal tendremos unas 300 tiendas de segunda mano, sin contar pequeños proyectos de iniciativas de una emprendedora, un emprendedor que lo haya puesto en marcha. Podemos redondear y hablar a lo mejor de 1.000 tiendas de segunda mano. Pero la cuestión es que si comparamos, por ejemplo, con Reino Unido, que solamente Oxfam estamos hablando de más de 11.000 tiendas, el mercado de la segunda mano está muy por debajo de lo que realmente sería necesario. Y en esa dificultad para el reciclaje que comentábamos, también hay otra cuestión, y es que supuestamente antes de fin de año, aunque ya nos ha echado el jarro de agua fría esta mañana Enric, diciendo que va a ser que bastante complicado que empecemos a recoger todo ese millón de toneladas de forma selectiva antes de fin de año, pero cuando eso suceda, la experiencia de otros países, por ejemplo en Francia, ya llevan tiempo funcionando con el scrap, la ley es de 2007 y la implementaron en 2008, fueron muy diligentes en ello, a ver qué pasa aquí, se dieron cuenta de que recogen más cantidad, pero la calidad baja, por lo tanto la reutilización disminuye. Y lo que tienes que hacer es prepararte para que esos procesos de reciclaje, principalmente mecánicos, pero también químicos, pues sean viables. Y por lo tanto, si tú sigues poniendo prendas en el mercado que no puedes reciclar, no puedes esperar que al final de su vida útil esa prenda mágicamente se recicle sola. Entonces, se trataría un poco de generar un diseño, una aproximación racional a todo el ciclo de vida de los residuos textiles.
Vale, gracias Alberto. Bueno, recogiendo un poco en parte lo que hablaban también en otras mesas, es importante poder recoger experiencia de otros rubros. Cuando nosotros nos movemos dentro de los actores, ¿cierto?, que transitamos en el tema textil, a veces nos damos vuelta con las mismas soluciones porque tenemos una mirada que, si bien son distintos puntos, pero estamos encajonados en una en un cierto rango, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros salimos de esta caja, yo el otro día fui invitada a otro panel donde estaba la gente de agropesca, y todos se miraban con cara de ¿por qué está aquí el del gremio de la agropesca? Bueno, resulta que hicieron una conexión y estaban haciendo accesorios textiles con las redes de pesca que estaban recogiendo del mar. Entonces, ¿a qué va esta conexión? A que en el fondo, ¿cierto?, Leticia, nuestra ponente también acá, nos puede contar desde otra mirada, ¿cierto?, y darnos a lo mejor una luz diferente, otras ideas de cómo ellos han podido solucionar sus temas dentro de los sectores, ¿cierto?, que no tiene que ver, pero a la vez sí tiene que ver, porque estamos todos conectados, de los neumáticos. Entonces, Leticia, desde tu experiencia en la gestión de neumáticos fuera de uso, ¿cierto?, ¿cuáles han sido las claves para conseguir gestionar el 100% de los neumáticos que se generan en España y cómo esto puede extrapolarse al tema textil, ¿cierto?, y a lo que estamos hablando y a las problemáticas que vemos, ¿cierto?, que nos contaba Alberto y todo lo que también nos ha comentado Nuria respecto al cierre de ciclo que queremos hacer. Gracias, Caterín. Bueno, lo primero de todo quería agradecerte, Gemma, que la oportunidad de estar aquí, y también tengo que reconocer que me sentía como la intrusa. O sea, cuando tuvimos esa primera reunión de mesa, digo, ¿pero qué hago aquí? Que yo no entiendo nada de moda, pero bueno, sí que... pero sí que es verdad que la verdad que lo agradezco muchísimo porque he aprendido mucho. O sea, en este ratito que he estado he aprendido mucho, y sí que hay muchas sinergias en las que podemos aprender de vosotros, y nosotros tenemos también cosas que aportar en la situación que estáis ahora de regulación y de gestión de ese residuo cuando llega al final de su vida útil. Voy a ser muy breve. Hay cosas que ya ha mencionado Alberto y me alegra que coincida. Por ejemplo, hablabas de cuáles son las claves, ¿no?, para que nosotros hayamos llegado a gestionar el 100% de los neumáticos. La primera clave me centraría en la regulación. Para nosotros en 2005, ya hace 19 años, y sí he alcanzado mi mayoría de edad en Signus, se publicó un Real Decreto en el que obligaba al productor, entendiéndose como productor tanto el fabricante como cualquier importador que ponía en el mercado de reposición un neumático, tenía que hacerse cargo de esa gestión cuando llega al final de su vida útil, cuando el neumático llega al final de su vida útil. En ese sentido, pues cada productor lo puede hacer por sí mismo o puede adherirse a lo que llamamos scrap, que ya es lo que han comentado, a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que bueno, pues todo facilita, ¿no?, que facilita mucho las cosas, sobre todo en el mundo del neumático, que es muy difícil cuando un productor lo pone en el mercado a ver dónde ha parado, ¿no?, el destino donde ha parado ese residuo para que lo recoja. Entonces, en ese sentido, pues a raíz de ese Real Decreto, pues tuvimos un año, aquí bueno, se ha hablado de más de 24 meses, o bueno, se ha hablado de un periodo de transición de forma paulatina. Y tuvimos un año para ponernos en marcha, y a eso se sumó que justo en junio del 2006, teníamos hasta diciembre del 2006, se prohibió la entrada de neumático en vertedero, con lo cual ya no se podía enviar neumático a vertedero, ahí se cerraba otra salida y nos teníamos que poner las pilas. Comentaba Alberto la capacidad de producción. Nosotros en su día no había capacidad de tratamiento para los neumáticos. Tuvimos que montar en un tiempo récord esa puesta en marcha, esa creación de plantas de reciclaje, de plantas de trituración y de granulación de los neumáticos. Tuvimos que destinar neumáticos a valorización energética porque la demanda que había de reciclaje no era suficiente, y con esto no quiero que se demonice ningún tipo de valorización, ¿no? También hay reciclaje, valorización material y valorización energética. Y en ese momento, pues la industria cementera nos ayudó muchísimo porque el neumático
se puede utilizar como combustible sólido recuperado, tiene un alto poder calorífico, bueno, además de incorporar acero, y bueno, pues es un combustible sólido alternativo al coque de petróleo que es muy interesante de utilizar. Por lo tanto, primera clave, regulación, y creo que el camino ya está trazado. Segunda clave, ecodiseño. También lo ha comentado Alberto, de nada nos sirve tener montado un sistema de recogida y tratamiento si luego ese residuo que nos estamos encontrando no se puede reciclar. Entonces, es fundamental que desde el inicio se diseñe no solamente para aumentar la durabilidad de ese producto, sino para incorporar bueno, pues también materiales reciclados. No solamente eso, sino que luego se puedan reciclar, o sea, la reciclabilidad es fundamental. En este sentido, bueno, pues no sé, a la industria del textil a mí se me ocurre monomateriales, utilizar monomateriales o materiales que sean fácilmente reciclables. En la industria del neumático lo tenemos más complicado porque ahí ya entra en juego, es un producto de seguridad, un elemento de seguridad que garantiza la seguridad cuando vamos en la carretera, entonces es más complicado hacer un producto monomaterial, pero bueno, los fabricantes están trabajando en ese ecodiseño también. Y luego otra clave, innovación, pero innovación desde la recogida, clasificación, trituración, tratamiento y búsqueda de nuevos destinos, de esos materiales que se obtienen del residuo. Por otro lado, la simbiosis industrial. Perdona. La simbiosis industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá para lo que una industria es un residuo, para otra industria o para otro sector es un recurso. O sea, nosotros nos encontramos en el caso del neumático que hoy por hoy no es posible reciclar ese material para volverlo o sea, un neumático no es posible reciclarlo para fabricar un nuevo neumático. Tenemos que buscar otras aplicaciones y en este sentido, bueno, pues aquí tenemos ejemplo, ¿no? O sea, no solamente hay en otras aplicaciones de construcción que les viene muy bien por las propiedades de aislamiento acústico que tiene, o aislamiento o amortiguación de vibraciones, o sea, hay una serie de propiedades que tiene el caucho que les viene muy bien a otros sectores, no solamente en el tema de la construcción, sino también en el tema de la moda, ¿no? Hay calzado pues que está reutilizando las bandas de rodaduras de los neumáticos para utilizarlo como suela de calzado. Entonces, abrid, o sea, mi consejo, abrid la mente, porque quizá para vosotros decís, ¿qué hago con esto? Pues igual, nosotros, bueno, ahora no voy a desvelar que no somos del todo un intrusto, porque hay uno de los componentes del neumático tiene mucho que ver con este mundo, pero hay aplicaciones del textil que, por ejemplo, para aislamiento acústico, que podría ser bastante interesantes. Y por último, la contratación pública verde. La administración es uno de los clientes y una de las palancas tractoras que mueve esta economía circular. Por ejemplo, en el caso del neumático, una de las principales aplicaciones es la incorporación del polvo de caucho para asfaltar las carreteras. Entonces, es ahí donde hay que trabajar con la administración para que incorpore en los pliegos de prestaciones la utilización de polvo de caucho en las carreteras, que no solamente se trata de utilizar un material reciclado porque sí, sino que se trata de utilizar un material que le está aportando unas propiedades a la carretera, como elasticidad, como mejora de la resistencia a fisuración, que eso hace que aumente la durabilidad. Me paso a vuestro campo, me paso al campo del diseño. Hay un potencial en el uso de que incorporen en los uniformes pues de personal de la administración, de los cuerpos de seguridad, de bomberos, no sé, del ejército. O sea, ahí hay muchas posibilidades de que en esos uniformes pues que soliciten en los pliegos de prescripciones que se incluyan materiales reciclados, con lo cual trabajad también con la administración. Y yo creo que ya he dado como unos poquitos tips para que tengáis en cuenta. Sí, bueno, muchas gracias, Leticia. Y bueno, es justamente la mirada sistémica, ¿cierto?, que nos entrega esta visión de que finalmente estamos todos conectados. Ahí uno puede ver que las distintas industrias efectivamente están presentes. O sea, en Chile igual se está trabajando mucho residuo textil para la construcción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como el textil es de muy mala calidad, o sea, es literalmente, da pena decirlo, pero es basura, porque tiene a veces 4
o sea, yo he visto etiqueta con hasta 5 componentes distintos de fibra, y que es una locura, y no se puede hacer otra cosa que ya sea valorizarla reciclando o yendo a valorización energética, evitando que vaya a vertedero. Entonces, finalmente, entre las industrias tenemos que conversar, ¿ya? Y haciéndole un pequeño guiño también a la lana, que me encanta. También es un material que se puede usar en construcción, y no solo en construcción, hemos visto que tiene una transversalidad increíble. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos también empezar a abrir esta mente, nuestras cajas, ¿cierto? Y abrir nuestras casas, nuestras empresas para acoger a otras industrias, acoger a otros profesionales, o sea, arquitectos, de la alimentación. O sea, tenemos un mundo para conectarnos y poder hacer cosas fantásticas en pos de esto, además de concientizar obviamente a la gente de que tenemos que parar el consumo de alguna forma para llegar a un equilibrio, seguir trabajando estos maravillosos proyectos, ¿cierto?, que están dados gracias al residuo, pero que estamos solucionando, es una solución parche entre comillas, que es muy linda, pero que necesitamos solucionar la otra parte también, que tiene que ver con la sobreproducción y nuestro sobreconsumo. Bueno, y ligado un poco también a la pregunta anterior y a todo lo que es la innovación que nos hablabas, Nuria, y la colaboración, ¿cuáles son las opciones que tú crees, ¿cierto?, de reutilización que están surgiendo desde las microempresas? ¿Y qué futuro crees tú que le puedes ver? Y bueno, la palabra sí a veces terrorífica, sí es escalable. Ya, porque hablaban en la otra mesa, ¿cierto?, respecto al tema de cuando te dan fondos y todo, por lo menos allá pasa en Chile, la Corfo, que todo tiene que ser escalable, si, tiene que ser rentable, claro que sí, porque económicamente también se habló en las mesas anteriores, o sea, una pata importante, esto tiene que ser rentable sí o sí, ya no se nos puede nunca olvidar, pero escalable. Sí, ¿y hasta qué punto? Yo hoy me ha venido como mucho la conexión, porque con la nueva legislación europea, ¿no?, que decía no se podrá destruir prendas pre-consumer, ¿no? Y yo en mi parte de marca tengo prendas pre-consumer que no se pueden vestir porque están mal hechas, ¿vale?, directamente, o sea, no se pueden reutilizar porque están mal cosidas, o sea, se habría de desmontar, recortar, es imposible. Entonces eso, la única opción será o que, no sé, hagan trampas, que seguramente pasará, o hacer reutilización de alguna forma o reciclaje industrial. Pero es verdad que el reciclaje industrial, quien esté aquí dentro sabe lo que implica a nivel, que no sale, o sea, que los números son... nosotros tenemos un modelo que hacemos reutilización, recortamos los retales, y en el propio proceso de recortar para hacer upcycling y hacer modelitos de parches, lo que sobra ya sin metal lo vamos metiendo a unos sacos, pero todo es en muy pequeña cantidad, ¿no? Y esto es qué pasa cuando esto crece, ¿no? A nivel industrial, no sé si conocéis a Picvisa, bueno, os recomiendo conocerlo, yo lo he ido a ver y es brutal. Tienen toda una maquinaria para analizar los tejidos y tal, pues creo que a nivel industrial se irá avanzando y vosotros lo estáis haciendo. Yo, como en plan, tengo tallercito pequeño y seguimos haciendo proyectos de reutilización, de repurpose que nos piden, y realmente es, o sea, el escalar esto, yo lo he querido decir, pero decir, aquí si hay ingenieros, por favor que nos ayuden, porque nosotras nos hemos esforzado mucho, pero realmente la reutilización es muy compleja, es muy, muy, muy compleja, y claro, yo voy subiendo precios y cada vez tengo menos clientes, lógicamente, porque es que no es comparable. Una bolsa Tote vale 10 euros, y me has pedido 500, que claro, el cliente te dice, ostras, es 10 euros, es que yo la compro por 1 euro en China de algodón orgánico. Y yo le digo, es que con 10 euros no gano ni 1 euro, te lo hago por militancia, no por... ¿no? Entonces yo creo que también es un tema que con la legislación, si no se puede destruir, todos esos almacenes de ropa se tendrá que ver qué hacer, escuelas de moda, colaboraciones, pero creo que allí, si se logra innovar y se logra desarrollar cosas, también habrá un nicho de trabajo para las pequeñitas como nosotras, porque las marcas no pueden hacerlo todo internamente, o sea, al final... Pero además, ¿quién garantiza que eso es de algodón orgánico por 1 euro? O sea, sí. Pero es verdad que hay un nicho... Hay un nicho allí de simbiosis con empresas, o sea, nosotras ahora con Levi's es lo que estamos haciendo, nos dan todo el residuo que recogen en tiendas y les hacemos un merchant reciclado. Pero claro, tienen dinero para pagarlo.
El ayuntamiento de no sé qué, ya que yo antes lo tenía, Sí, ya lo he dejado de tener como cliente porque no hay los suficientes incentivos, que aquí también los que sean de ayuntamientos grandes o lo que sea, claro, los incentivos verdes es lo que nos falta también para poder... Ya nos van poniendo presión aquí. Claro, yo con el IVA te digo, me hago harakiri, te invitan a hacer trampas, es muy fuerte, perdón, ahora el momento de queja, pero es que digo, coño, lo hacemos de puta madre todo y encima, venga, seguridad social, no sé qué, es muy complicado. Sí. Bueno, no solo eso, pero nos ponen presión aquí con el tiempo, porque ya nos van quedando menos minutos. Bueno, justamente hablando del sobreconsumo, nos puedes decir, Alberto, llevamos hablando mucho tiempo de sostenibilidad, de circularidad, inclusive de regeneración, aunque es más reciente los términos, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la situación global, ¿cierto? Actual y respecto a los límites planetarios? ¿Cómo lo ves tú? O sea, porque ya es mucho el tiempo y no vemos realmente un cambio verdadero. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que cada vez somos menos circulares, ¿vale? Y bueno, y tomo la introducción de Gemma de esta mañana. Mi propósito, cuando estabais sentado, ha sido aprender, y ahora mi propósito va a ser significativo. O ponle cañero si quieres. Vamos a ver, estamos en 2023, la tasa de circularidad global era del 7,2%, mientras que en el año 2018 era del 9,1%. Lógicamente, las personas que viven en zonas rurales de países que no se han permitido desarrollar son plenamente sostenibles, o sea que el problema lo tenemos aquí en Occidente. Y para daros un dato que os ilustre, en los últimos 6 años, del año 2018 al año 2023, hemos consumido la misma cantidad de productos que durante todo el siglo XX, la misma cantidad de acero, de algodón, de cemento, de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión aquí es si eso puede seguir siendo factible a corto, medio y largo plazo. Y la respuesta evidente es que no. De los 9 límites planetarios que tenemos, que básicamente cada uno de ellos nos dice, si excedes este límite planetario, estás comprometiendo la viabilidad de tu especie, además de otras muchas, pero la de tu especie, en este redondito planeta que tenemos. Y no nos valen los planteamientos escapistas de, bueno, terraformamos Marte. No. Estamos más cerca de Marte formar la Tierra que de terraformar Marte, ¿no? Entonces, eso no es una opción viable técnicamente, ¿no? Por lo tanto, esto de la sostenibilidad no es una cuestión alternativa, es una cuestión obligatoria, es en defensa propia. O sea, no es que queremos o no queremos ser sostenibles, queremos o no queremos ser, sí, queremos ser, pues entonces tenemos que ser sostenibles, ¿no? Y eso lo que conlleva detrás es un cambio tan profundo, es un cambio de paradigma. O sea, tendríamos que dejar de producir una prenda cuando es rentable y producirla cuando es necesaria. Así de sencillo y a la par así de complejo. Y eso a la termodinámica le da bastante igual nuestra opinión de si somos los consumidores quienes tenemos que llevar la bandera, si son las administraciones a través de la regulación. La casa está ardiendo, coge un cubo y echa agua. Si eres administración, tu cubo será más grande, y si eres consumidor, tu cubo será más pequeño. Incluso si consume muy poquito, pues irás con el dedal. Pero insisto, la casa está ardiendo. Entonces necesitamos apagar ese fuego. Y hablando de fuego, el cambio climático es un desafío ambiental gigantesco, pero es el cuarto límite planetario más desafiante. Hay otros 3 por encima. Uno de ellos, que tiene mucho que ver con nuestro sector, es el tema de la contaminación por productos tóxicos, muchas veces asociada a los plásticos. El 38% de los plásticos que terminan formando esas islas de plásticos que hay en el Atlántico de 4 veces la superficie peninsular, empiezan su viaje en nuestras lavadoras. ¿Y dónde termina su viaje? Pues cada semana nos comemos una tarjeta de crédito de plástico. Eso está en nuestros cuerpos. Es decir, el viaje empieza en la ignorancia, hace todo un periplo por la naturaleza y termina en nuestros cuerpos y en nuestra salud. Por lo tanto, las soluciones concretas son muy complejas, pero la solución general y sobre todo la solución que comentaba Fernando de cambiar ese chip es sencilla. Consiste en tenemos que vivir más sencillamente para que sencillamente todo el mundo pueda vivir.
En eso consiste esto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y ya vamos cerrando y bien breve, pues ya saltó la alarma. Lo que pasa es que hacer una breve reflexión antes de darle el pase a la última pregunta, que no nos damos cuenta que somos parte del ecosistema. O sea, miramos el ecosistema como si fuera la naturaleza y nosotros, cuando en realidad nosotros somos naturaleza también. Y si no tomamos esa conciencia de que finalmente somos nosotros lo que necesitamos al planeta, no el planeta nosotros, no vamos a poder integrarnos. Y así mismo como en el fondo, en el siglo en el que estamos, ¿cierto? Y viviendo todo esto, sabemos que la tecnología es un pie fundamental, la innovación, la tecnología. Y en base a eso, súper preciso, Leticia, ¿qué tecnologías se emplean para reciclar la fracción textil precedente del neumático fuera de uso? Porque probablemente esa tecnología también puede servir no solamente para el neumático, sino que a lo mejor, dadas otras aplicaciones, podemos también incorporarlas en procesos productivos netamente textiles. Sí, voy a ser muy breve en cuanto a la pregunta, pero luego sí que me gustaría matizar y dar un poco de positividad a la mesa. A ver, bueno, hay una tecnología que utilizan en la industria del plástico, en las botellas del PET, que hemos aplicado a la industria del neumático. ¿Y cómo? Bueno, el neumático, además del caucho, hay 3 componentes que se separan en su reciclaje, que es el acero y el textil. Entonces, hemos aplicado esta tecnología de este reciclado químico mediante una solvólisis y hemos podido despolimerizar ese poliéster transformándolo en un monómero para luego volver a poder sintetizar el poliéster para incorporarlo en la fabricación de neumáticos. Esto se ha hecho a nivel de laboratorio. Que quiero trasladar, bueno, esto es la parte así de la pregunta, pero quiero trasladar un poco de positiva, algo positivo en la mesa y de esperanza, y es que yo creo que las pequeñas empresas, que no os preocupéis por toda la regulación que viene de Europa, por cómo tenéis que gestionar los residuos. En Cygnus, por ejemplo, Cygnus está creada por los 5 principales fabricantes, pero luego hay cerca de 300 empresas pequeñas que están adheridos al sistema y que delegan esa responsabilidad de la gestión del residuo en Cygnus. Y desde Cygnus nos encargamos de hacer toda esa gestión, desde que se genera un neumático en el taller hasta que se envía a una planta de trituración, de transformación o de trituración y de granulación. Con lo cual, esto es un problema común y esto es un problema colectivo, y la forma de resolverlo es de forma colectiva. Y lo que apuntaba muy bien el tema de la ecomodulación, si vosotros como pequeñas empresas, si podéis influir en ese diseño de los materiales, fenomenal, porque luego a la hora de aportar, nosotros lo llamamos el ecovalor, lo que tienes que aportar por cada neumático, por ejemplo, que se declara, hay que pagar 1,76 euros que el consumidor nos ha quejado, ¿no? Que también antes se ha puesto sobre la mesa y es que el consumidor, si paga 1 euro más, en este caso no se ha quejado por pagar 1 euro más. Entonces, si diseñas productos que luego son muy fácilmente reciclables, pues lo que tienes que aportar al sistema será más bajo, ¿vale? Y serás más competitivo. Con lo cual, quiero, dar esperanza, apoyaros en otros sistemas o en otros sectores que ya llevamos 18 años trabajando en este sentido, y que aquí estamos para lo que os podamos ayudar. Simplemente eso. Vale, gracias Leticia, gracias Alberto y gracias Nuria. Gracias Gemma también por la invitación y poder compartirles nuestra experiencia.